El día de hoy vamos a hablar acerca de la etapa lítica de México y sus periodos. En un inicio vamos a recalcar que la etapa lítica es la etapa más antigua de la historia de México y de América. Esta representa una fuente de conocimientos para la explicación acerca de cómo las personas arribaron al continente y cómo lo poblaron. Es decir, cómo pasó de ser un territorio prácticamente sin población a la formación de las aldeas agrícolas. También se le conoce como la etapa prehistórica y se divide en diversos periodos para su estudio. El primero es el arqueolítico, que prácticamente es la historia más remota del continente americano. Esta también es conocida como la Edad de Piedra. En esta época se va a caracterizar por grandes cambios climáticos y se empieza a dar lo que es la manipulación y elaboración de herramientas para poder para poder realizar determinadas tareas. Dentro de esta etapa nosotros vamos a ubicar características como eran formaciones nómadas, es decir, se trasladaban de un lugar a otro, conformadas por grupos pequeños, prácticamente de índole familiar, es decir, eran clanes familiares muy reducidos, y las primeras herramientas que ellos elaboraron fueron los tajadores. Algunas características que tienen estas herramientas es que no terminaban en punta. Era de una elaboración muy rústica y, si ustedes quieren, hasta tosca. Solamente servían como para golpear, no para poder causar algún tipo de lesión. Vivían en cuevas, donde también se caracterizaba por la elaboración de las famosas pinturas rupestres. Son pocos los sitios donde se han encontrado vestigios de los pobladores más antiguos de América. Sin embargo, a partir de la información que han arrojado, lo que se ha estudiado, se ha concluido que la población era mínima y obviamente en México se tienen restos en San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y el Valle de México, concretamente en la base del cerro Tlapacoya, en el Estado de México, que incluso, de acuerdo a los estudios geográficos, se encontraba una isla del lago Chalco que hoy en día ya está desaparecido. Y bueno, el periodo que ellos abarcaron era del 33.000 al 12.000 a.C. Otra de las etapas es la conocida como Cenolítico. A su vez se divide en inferior y en superior. El Cenolítico inferior abarca del 12.000 al 7.000 antes de Cristo y se va a caracterizar por un importante cambio climático. Lo que va a provocar que se reestructuren las prácticas culturales y la forma en que se iba a organizar la población. ¿En qué consistió el cambio climático? En que iba a mejorar el clima, es decir, ya se estaba dando fin a la glaciación. Y obviamente la flora y la fauna se redistribuyó, lo que también permitió que se conocieran nuevas especies animales y se elaboraran nuevos instrumentos para poderles dar cacería. En esta etapa es cuando ya se empiezan a elaborar las famosas puntas de proyectil. También, después de esto se pasa a lo que es el Cenolítico superior, que abarca del 7.000 al 5.000 antes de Cristo. Y esta época se va a caracterizar por la extinción de las grandes especies, como lo fueron los mamuts y los mastodontes, lo que también hizo necesario que se buscaran nuevas especies para cazar.
y entre eso pues también se tuvo que buscar incluso los animales más pequeños, dando pie también a la domesticación. También nos muestran que se empezaron a elaborar utensilios para las labores cotidianas, como los morteros, como un ejemplo serían los molcajetes. Ya se empiezan a organizar las personas en grupos de cazadores, principalmente se iban contra los mamuts, los restos arqueológicos de los mamuts que se han encontrado, pues se ha obtenido la información que estos eran cazados con lanzas. Aquí también ya empiezan a dar origen las tribus, ya se pasa de un clan familiar a un grupo social más amplio, ya también se empieza a ver un poco lo que es la estratificación social, porque obviamente al ser un grupo de personas más amplio, pues es necesario tener un mejor control. Otro de los periodos es el protoneolítico, que prácticamente se va a considerar como el periodo de transición. Ya tiene varios avances, como por ejemplo el sedentarismo. Ya se va incluso a dejar de lado la vida nómada para adquirir un estilo de vida sedentario. También se consume lo que es el teocintle, lo que en su momento también se va a conocer como maíz, y ellos ya van a mejorar lo que es la técnica del pulimiento. Ya en un momento dado pues ya se empiezan a enfocar más a lo que es la cerámica, las cuencas y demás. Esta es una de las etapas que más ha atraído a los historiadores por la cantidad de utensilios que se han encontrado y restos arqueológicos de las civilizaciones que en un momento dado tuvieron su máximo esplendor durante esta etapa. Sus principales características ya, en efecto, ya mejoraron lo que es el sistema de cacería. Ya estaban organizados por equipos, ya también se estaban estableciendo los roles en el que el hombre se dedicaba principalmente a la cacería, las mujeres a las labores domésticas, ya se empieza a domesticar no solamente algunas especies, sino también algunas plantas. Ya la agricultura y los sistemas de riego se están viendo fortalecidos, empiezan a crear las chozas, están dejando ya de lado el vivir en las cuevas, y también su principal fuente va a ser la recolección. 100% sedentarios es lo que va a caracterizar este tipo de civilizaciones. Bien, una vez terminada la explicación, por favor realiza las actividades de la rúbrica, así como contestar las páginas del libro 68 y 69.